2% la cantidad de dinero recibido en ese mismo periodo el año pasado, lo que hace indicar que una vez más nuestros compatriotas que están en la diáspora van a enviar a nuestra nación más de 10,000 millones de dólares que contribuyen a aliviar la situación de los que están aquí en República Dominicana. Tenemos con nosotros, como cada martes, al profesor Fran Martínez. Buenos días, Franklin. Buenos días, gracias. Puertas que se cierran y puertas que se abren. Ahora tiene más sentido esto. Tiene mucho más sentido porque los acontecimientos que han ocurrido en República Dominicana recientemente y nos llega justamente en un momento donde está el Congreso Nacional apoderado del presupuesto general del Estado. Estuvo apoderado de una ley de modernización fiscal, entiéndase, una reforma fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Es una terminología utilizada, un concepto semántico bien empleado por los hacedores de estos temas impositivos. Y además guarda relación con lo que es en gran medida la ley 35-24, que es la ley de responsabilidad fiscal. Y alineada, alineado que estaba, o está, a la ley de estrategia nacional de desarrollo. Sí, que la ley 1-12 que lo indica. Bueno, también, tenemos que no estamos entonces, olvidando de ella. Ahora la pregunta, la inquietud es: ¿va a cerrar el gobierno? El gobierno va a cerrar por el tema de haber retirado la reforma fiscal. ¿De dónde van a conseguir los 122,000 millones? Nos vamos a declarar sin posibilidad de pagar. En quiebra. De hecho, los bonos soberanos de la República Dominicana comenzaron a caer, y eso es una señal de alerta para el futuro inmediato de lo que pudiera suceder en la economía dominicana. Entonces eso significaría que estamos entrando en un periodo de incertidumbre. Si el término es acogido, porque estamos hablando del tema macroeconómico por un lado, la situación de muchos acreedores e inversionistas, en gran medida dada la particularidad de que la economía dominicana no es una economía aislada, es una economía que está conectada con eventos internacionales, con acciones internacionales, con una visión, y esto nos lleva a analizar qué puede ocurrir. Bueno, en el día de sería una especie de palo si boga y palo si no boga. Bueno, el presidente en el día de ayer, el presidente Luis Abinader, ha planteado que no va a someter ningún tipo de propuesta adicional o complementaria a lo que ha ocurrido, y que el gobierno va a iniciar un proceso de reestructuración. De hecho, plantearlo de esa manera nos lleva a entonces conectar con la ley 35-24, que es la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque se habla de la reestructuración del gasto, lo que es una especie de racionalización del gasto, que es donde está el mayor problema. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Estado Dominicano mantiene el tema del 18% del ITEVIS, que es actual, y el mayor sentido también está lo que es el impuesto selectivo al consumo, que son los dos renglones que le aportan más recursos al Estado, dado también de que hay un cuestionamiento. Se habla de que son impuestos regresivos, ciertamente, son impuestos ¿Qué significa? He escuchado mucho esta palabra regresivo. Para el pueblo llano, ¿qué significa un impuesto regresivo? Bueno, porque es un impuesto que lo paga comúnmente todo aquel
que entra a la parte del consumo, o sea, que compra algo, normalmente o sea, se interpreta que el impuesto progresivo es aquel impuesto sobre la renta, es aquel impuesto que castiga. Partiendo de que el que más tiene, el más pague. Pero en este caso, en el caso de República Dominicana y muchos países latinoamericanos, se ha establecido el impuesto regresivo como una forma de afectar, de lograr captar recursos de lo que compramos, que puede ser de comestibles o puede ser de, por ejemplo, el combustible. El combustible tiene un impuesto selectivo al consumo como una forma de garantizar un mayor caudal de ingresos, lo que significa que si una persona pudiente va a un establecimiento comercial a comprar una gaseosa cualquiera y va una gente muy pobre, le van a cobrar el mismo impuesto a los dos, y esto eso afecta más a la gente más pobre porque el poder adquisitivo se va achicando. Pero asumo que por un tema de posibilidades financieras, el pobre comprará más veces y en mayor cantidad, el rico, perdón, comprará más veces y en mayor cantidad y por tanto pagará una mayor no necesariamente. Bueno, va a depender. Porque tú tienes, es bueno el análisis, Pablo, pero tú tienes que es mayor la cantidad de personas más pobres. Es proporcional. Sí, pero, o sea, cada individuo, explico, si yo como pobre compro, qué sé yo, 20 libras. 10 gaseosas al mes. El otro puede comprar 100. Puede comprar 100 y entonces él estaría siendo más gravado. Pero el único inconveniente en ese, Pedro Pablo, es que por tu nivel adquisitivo, proporcionalmente tú estás pagando más impuestos que aquel que tiene mucho más dinero que tú. Vamos a verlo. Por ejemplo, hay una mayor cantidad de personas que tienen, por ejemplo, un vehículo de motor, un motor o una pasola. O sea, esa gente está pagando el impuesto selectivo al consumo del combustible. O el transporte público. Pero él o el que tiene vehículo privado. Sí, pero él consume, el que tiene un motor, por ejemplo, consume, qué sé yo, 2 galones al mes. Pero el que tiene un vehículo de alta gama, con alto consumo, tendrá que consumir entre 20, 30 galones al mes, por tanto estará contribuyendo de manera más voluminosa al fisco nacional. Bueno, tú tienes el tema de la dinámica. El que utiliza un vehículo público, o sea, el que tiene un vehículo público, su dinámica es mayor de rotación. Entonces ahí tú tienes que comprar, por ejemplo, la compra de combustible diario, es permanente. En todo caso, lo relevante aquí, lo más importante, y es buena tu observación, es que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que de una manera u otra incide, o sea, en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la captación, por ejemplo, la ley 253-12, que es la ley sobre la eficiencia recaudatoria del Estado, que fue una reforma fiscal hecha en el gobierno de Danilo Medina. Ahí se establecieron 2 pesos adicionales por cada galón de combustible. ¿Para qué? O para tener un fondo para la renovación de la flotilla vehicular en la República Dominicana. Al día de hoy se han captado prácticamente casi unos 11,000 millones de pesos. No se ha logrado hacer la renovación fiscal, la renovación de la flotilla vehicular, pero la gente ha pagado este dinero a partir de enero del 2013. Y la de los desechos sólidos, también, igual. 225. Yo acabo de pagar 5,000 pesos de impuestos que yo no sé dónde han recorrido esos desechos sólidos. Están en la ciudad, están rodando en la ciudad. Esa fue una ley del 2020. Una ley del 2020, la ley 225-20. Entonces, por la categoría que me toca pagar 5,000 pesos, pero yo no sé honestamente qué han hecho con ese dinero. Y pudiéramos mencionar un sinnúmero de leyes, por ejemplo, los anticipos. Claro, también. Se suponía que era una medida transitoria, pero esos anticipos andan rondando, creo que si la memoria no me falla, alrededor de 135,000 millones de pesos al año, y entonces no hay manera de que ningún gobierno lo quiera eliminar porque te haría un hoyo
en el presupuesto de la nación. Entonces ahí de manera alterna, o sea, estamos hablando de impuestos, de lo que se paga, Ajá. de lo que se debe pagar. En la contraparte, ¿tengo una llamada? Ok. Adelante, buenos días. ¿Con quién conversamos? Dios le bendiga. Amén. ¿De dónde nos Centro de la llama? ciudad. Del centro de la ciudad, de la Romana, de Higüey, de la Romana. Adelante, cuéntenos. No, para aportar esa sapiencia que tiene Frank. Me gustaría un debate con Omar, a ver si es verdad. No. A ver si es verdad. No, ay, no, pero Omar es un muchachito, no lo pongan ahí. Porque que Fran está a nivel de conceptualización con el papá de Omar. Es un abuso. Bueno, Omar es muy bueno. No, lo que pasa es que lo mismo que estamos hablando, el Omar a los 28 probablemente esté más desarrollado a esa edad que el desarrollo que tenía su papá a esa edad. Naturalmente, le falta mucho camino por recorrer para llegar a la estatura que tiene su papá. Buenos días. ¿Con quién comenzamos y de dónde? Buen día, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Yo fui de lo que estuve viendo la vista pública y ahí yo no soy economista, pero según lo que yo vi ahí, se dieron 20,000 fórmulas de cómo conseguir ese dinero sin tener que meter más impuestos. Entonces uno se pregunta, pero si el gobierno sabe que tiene de dónde recaudar ese dinero, ¿por qué tiene que meter impuestos? Porque esa es la manera más fácil. Claro. Para no tener que afectar a los empresarios ni a los otros. Mira que hay gente que se pregunta que acá, ¿por qué es lo que pasa con los empresarios? Mira que no le qué cobran el sencillo. impuesto. Mira qué sencillo. La Federación Nacional de Bancas de Loterías dice que hay 70,000 bancas ilegales en la República Dominicana. El permiso para abrir cada banca es de 200,000 pesos. Multiplique 70,000 por 200,000 pesos y usted se va a dar cuenta que solamente en ese sector se pueden recaudar más de 14,000 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Que cuando el gobierno ha querido regularizar esa situación, entonces nos encontramos que un grupo de llamados empresarios, entre comillas, se dedicaron a extorsionar a los dueños de banca de lotería y se llevaron nada más y nada menos que 7,000 millones de pesos, de los cuales en estos días el Ministerio Público celebraba que 3 de esos pseudos empresarios habían devuelto bienes por alrededor de 2,300, 2,500 millones. Pero si ellos mismos decían que se llevaron 7,500 millones, quiere decir que ese grupito, haciendo un acuerdo privilegiado con el Ministerio Público, devolvió 2,300 y se quedaron con 5,000 millones para seguir disfrutándolo sin tener un día de cárcel. Y esas son de las cosas que uno ve a diario en este país y que indignan a la ciudadanía cuando, sabiendo de dónde se pueden conseguir los fondos, quieren conseguirlo de otra manera. Mira, durante la campaña yo tuve la oportunidad de participar y exponer en torno a este tema, hablando del tema de la evasión fiscal, de la elusión tributaria, y queda un renglón tan fuerte que es el tema de la corrupción. La corrupción. Y creo que en un momento determinado la sociedad dominicana tendrá que exigir, empoderarse y plantear este tema, porque de una manera u otra es el que ha estado drenando la calidad de vida de muchos dominicanos, de la mayoría de los dominicanos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el gasto tributario. El tema del gasto tributario. Hace meses que estoy hablando de eso. Claro, aquí, que tiene 330,000 millones de pesos. Hay 3 leyes específicas, tres leyes específicas que de una manera u otra creo que es oportuno analizarla, no eliminarla. No creo que no. La ley 158-01, que es la ley que estableció estímulos o exoneraciones o facilidades para el sector turismo, que es importante porque te genera empleos. Ahora, yo pienso que es oportuno que se revise la rentabilidad que genera
cada una de las facilidades que el Estado le brinda a determinados sectores. Vamos a una segunda ley, la ley 392-07, que es la ley de competitividad e innovación industrial, que ha tenido dos modificaciones: la ley 542 del 2014 y la ley 242 del 2020. Estas leyes establecen incentivos para la industria. Es positivo, esto es positivo. O hay una tercera ley que es la que más han cuestionado, la ley 108-10, que es la ley del cine, de las películas. Entonces nos han dicho, bueno, es que las películas para las cuales le hemos dado estímulo no tienen la calificación para producir una rentabilidad, y el hoyo y la pérdida es mayor en esa vía. Y una cuarta ley que está por ahí agachada, la ley 57-07, que es la ley sobre energía renovable. Ahí se produjo un gran engaño. ¿Cuál fue? Que mucha gente comenzó con las facilidades a vender lo que son los paneles solares. Eso falta una investigación. Vámonos. Mira, hay un asunto que no es propiamente una ley, pero que a mí yo quiero saber cuándo nosotros finalmente le vamos a meter nos vamos a fijar en ella. Ustedes se han dado cuenta lo caro que resulta para el Estado y las instituciones públicas hacer cualquier cosa. Señores, yo me enteré hace un par de días que limpiar un invernal en una ciudad cualquiera cuesta casi 2 millones de pesos. Claro. O sea, casi 2 millones de pesos. Yo quiero saber entonces quién hace filtrantes en esta ciudad. Yo quiero buscar a alguien para asociarme, porque eso es y eso pasa en el dato no está confuso, no está raro. No, es que no sé, todo lo del Estado sale caro, no, por una sencilla razón. No 2 millones de pesos. Por una sencilla razón, Pedro Pablo. 750,000 pesos limpiar un invernal en este país aproximadamente. Bueno, habría que ver qué invernal es. ¿A qué se refiere? Bueno, pero lo que yo quiero llamar la atención no es el dato del invernal, es lo caro que resulta. Y el otro elemento es que aquí nadie tiene consecuencias de mal planificar, gastar en exceso, decidir una solución que después tiene que echarse para atrás porque no funciona. El tipo de gasto. Entonces, ahí vamos. Justamente al presentar el Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto general del Estado, que antes se llamaba Ley de Ingresos y Gastos Públicos, pero al final prácticamente es el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es ingresos probables y gastos propuestos. Es muy triste porque al final esa inquietud tuya, Pablo, respecto al gasto, en medio del asunto hubo un pequeño error. Yo creo que no fue intencional. Una persona con mucha preparación como Sigmund Freud, a quien respeto mucho, que en medio de los debates quería hacer un contrato de 900,000 pesos para cantar un himno. Vaya, busca el himno, la rondalla de la UAS, un coro que lo hacen muy bien, sobre la calidad, una motivación, que es el propósito. Señores, ¿ustedes saben cuánto cuesta armar una tarima para esos eventos donde el presidente viene a dar el primer Picasso o el presidente viene a inaugurar una obra? Dame datos. Varios millones. Más de 20 millones de pesos se va en cada evento de eso. Entre tarima, sonido, queremos vivir, o sea, estamos gastando, y no me malinterpreten, porque lo hacían cuando Danilo, lo hacían cuando Leonel. Cuando Danilo lo criticábamos, cuando Leonel lo criticábamos. Y cuando Balaguer hasta la silla ya teníamos que mover, ¿verdad? Cuando Balaguer también lo hacíamos. Entonces, ¿cuál es la necesidad para inaugurar una letrina? Que el presidente tenga que ir. A veces es la obra. Oye, ¿cuál es la necesidad para que el cuartel de la policía de Vallaguana, que es una cosa, llevar al presidente a un evento donde se gasta probablemente 3 veces lo que vale el cuartel que está inaugurando? Entonces,
nos están hablando de que tenemos que apretarnos los pantalones, que tenemos que sincerizar los gastos, de que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, y yo estoy de acuerdo en todo eso. El único inconveniente que yo veo en todas estas cosas es que nos exigen a nosotros que nos tomemos, que nos reduzcamos los pantalones, de que tomamos la medida necesaria, y el gobierno sigue con un dispendio increíble. O sea, ¿cómo es posible que Roberto, el hijo de Roberto Salcedo y el otro del Ministerio de Deportes, estén cotizando alquileres de helicópteros, señores? Para viajar desde la capital a la Romana o desde la capital a Santiago, gastando millones de pesos. No, porque no andan en trapo de jipeta, tienen jipeta del año. Sí, porque no hay tiempo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener que estar alquilando helicópteros para esa cosa? Y nos dicen que tenemos que buscar 122 mil millones de pesos. Así no. Oye, una institución que se supone que debe velar por la ética. 56 millones. Oye, el acto menos ético en un momento en que se está dilucidando una reforma fiscal, gastar 50 y pico de millones. Vamos con el doctor, que estamos en la parte final. Mira, Julio, sé que él tiene tú dices 122 mil millones. Eso era lo que se proyectaba conseguir, sí, pero le falta con la reforma. Ajá, pero el déficit son 285. No, 242 mil, pero 242 mil 900. O sea que le faltaban 122 mil millones. O sea, ¿Cómo se busca ese dinero ahora? Estamos hablando, doctor. El asunto es el tamaño del Estado. Hace un tiempo yo he estado aquí abordando el tema del tamaño del Estado, porque cuando hice la maestría en alta dirección pública, David Stotman, uno de los sustentadores de definir el tamaño del Estado, que es un problema que tenemos, y que ojalá que aprovechemos esta ocasión para garantizar cuáles son los recortes que hará el gobierno para lograr que el Estado dominicano se convierta en eficiente desde el punto de vista del gasto. Ni Estado grande ni Estado pequeño, el Estado ideal. No, porque es el Estado ideal. Claro. ¿Cuál es el diseño ¿cuál es el Estado ideal que queremos y cómo vamos a diseñar ese Estado? Bueno, hay un punto positivo en este momento, y es que el gobierno ha anunciado la fusión de ministerios. Cuando tú fusionas dos ministerios, mínimo tú estás excluyendo a seis sí, pero el mismo Sidman dice que aunque se van a fusionar, va a continuar con el... No se va a reducir el personal. Entonces hay que reducir el tamaño del Estado. Hay que reducir el tamaño del Estado. Entonces, un Estado que en los últimos 4 años ingresaron 100,000 nuevos empleados, o sea, la nómina del Estado pasó de 643,000 a 750,000 empleados. ¿Cómo es posible que el Estado dominicano, que no produce absolutamente nada, sea el empleador más grande que haya en este país? Bueno, el gobierno tendrá que marchar a la barrigol, por un lado, a la barrigol, disminuir los gastos excesivos o los gastos improductivos, que es uno de los factores que está incluido en la ley 35-24, que es la ley de responsabilidad fiscal, que nunca habíamos tenido una ley de responsabilidad fiscal. Ahora, una cosa es lo que plantea la ley y otra es el tema de la ejecución presupuestaria. Entonces, tiene que haber... Pero es que allá el gobierno cogió por adelantado los impuestos que iba a pagar la Barrigón el año que viene. Sí. Cogió por adelantado los hoteles, los impuestos de los hoteles. Cogió por adelantado los impuestos de los aeropuertos. Sí. Entonces tenemos un problema grave. Aerodón. ¿Por qué? Porque esos son ingresos que deberían entrar en el próximo año fiscal, que no van a entrar porque ya se lo adelantaron. Pero doctor, una pregunta, doctor. Todos coincidimos de que necesitamos una reforma. El presidente dice, los demás gobiernos no se atrevieron a hacer lo que yo iba a hacer. Bueno, él tampoco evidentemente lo va a hacer, aunque él dice ayer en la semanal, vamos a ajustar. ¿Usted prevé la forma que el gobierno buscará esos chelitos que nos faltan, por lo menos para empatar las previsiones? Pienso que no, porque en este momento se inicia el debate del presupuesto del 2025,
lo que corresponde hacer es que la Dirección General de Presupuesto con el Ministerio de Hacienda hagan una redefinición, un rediseño en cuanto a la ejecución presupuestaria y la asignación de recursos posterior, dado la situación de que el propio presidente ha planteado de que viene una gran reestructuración. Lo que esperamos es que haya una propuesta objetiva que permita y que evite que República Dominicana entre en los factores de riesgos, porque si una clasificadora de riesgos no nos ubica por debajo del parámetro en el cual deberíamos estar, como hizo Bloomberg, esto pudiera afectar lo que es la imagen financiera de la República Dominicana. Es peor, ¿verdad? Eso es peor. Entonces, en un momento como este, lo que corresponde es hacer un gran pacto real entre todos los sectores y que haya la sincerización adecuada y necesaria que garantice de que República Dominicana no entre en estos aspectos. Algunas veces vemos... Mire, tenemos que irnos ya. Terminamos. Que Víctor nos saca del aire. En Estados Unidos dicen que el gobierno va a tener un cierre parcial. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes factores de un agotamiento de lo que es la ejecución presupuestaria de una determinada agencia de gobierno. En el caso nuestro no es así, pero pienso que es una buena oportunidad para que iniciemos finalmente lo que es un proyecto de planificación de la ejecución presupuestaria. Gracias al doctor Fran Martínez por estar con nosotros y a ustedes, nuestros amables oyentes y televidentes, muchísimas gracias. Mañana, si el Señor nos renueva el contrato de vida, volveremos a estar con ustedes. Hasta entonces.